el campo de las artes incluye todas las disciplinas o propuestas artísticas que conocemos desde pues, las bellas artes como tal, incluyendo escultura, incluyendo dibujo, la música y pues a través de los avances tecnológicos también que hemos sufrido en las últimas décadas, pues se han abierto nuevas disciplinas, incluyendo animación, incluyendo hasta videojuegos. Y entonces hay toda la parte artesanal también que incluimos ahí en las artes. Hoy en día se agrupa todas esas dentro de lo que se llaman industrias creativas. Es decir, que el fin como tal de la creación artística para generar pues, un ingreso para alguien es a través de las industrias creativas. Y también algunos lo definen como industria naranja porque es muy difícil de medir como tal en términos de impacto económico. Se sabe que hay muchas, ahí se me van las palabras. Se genera mucho pues, capital, ¿no? a nivel mundial y a nivel México, ¿no? Pero es poco medible porque las artesanías, más que nada, pues muchas veces no son declaradas, ¿no? Y luego tenemos esos hilos muy delgados entre ser emprendedor, ser freelancer, ser estudio declarado o todavía empezando. Entonces hay ganancias que se generan, pero que luego son medibles es un poco difícil, pero hay mucha industria, pues. En el sector más definido que a donde estoy yo, que es más la animación y videojuegos, pues es a donde es un poquito más medible y es a donde pues a nivel mundial pues hay un crecimiento bastante interesante y es muy atractivo de hecho para un joven trabajar en esas áreas porque pues literalmente es creación artística pero en un medio muy dinámico en el cual cualquier nueva tecnología que popea cada 3 meses tiene un impacto pues en la creación que estamos desarrollando. Se ve viendo las películas de Pixar, ¿no? Que es el ejemplo más obvio. Si vemos la primera Toy Story que ha marcado la historia como tal de la industria del entretenimiento, la ves gráficamente hasta las últimas que vemos a la fecha, es impactante la calidad no gráfica, la calidad hasta de contar una historia, ¿no? A través de esas nuevas herramientas. Es fabuloso, digo, para nosotros, para analizarlo como desarrolladores y ver pues toda la posibilidad que se puede tener. Depende como tal del arte que haces. Por supuesto, si haces artesanía, que haces barro, que haces el objeto como tal, va a ser una mentalidad totalmente diferente a un desarrollador de software, ¿no? Creativo, si puede decir. ¿Por qué? Porque pues no es la misma finalidad, no son los mismos ciclos, ¿no? Como tal. El artesanado, sí, la persona viviendo de la artesanía, pues se va a preocupar bastante más de a dónde voy a encontrar mi material, lo más barato, cómo lo voy a trabajar, si tiene la calidad para poder pues, generar el producto final que le gusta, va a experimentar mucho con el material. Es totalmente diferente el proceso y bueno, va a tener su estudio, su estudio de trabajo y bueno, su punto de venta y cuál es la cadena de valor en términos de precio, ¿no? Si él mismo lo vende en el mercado o si lo va a vender a Walmart y a cuánto lo va a incrementar el precio y demás. Eso es el problema de trabajar un objeto como tal. La industria de la música es una industria que tuvo 10.000 revoluciones. Es muy interesante que ha ocurrido desde los 90 hasta la fecha de hoy. Se pensaba que con la llegada del CD iba a morir la música. Luego con la llegada del internet y la piratería iba a morir la música. Luego con iTunes, pero pues al fin de cuentas pues yo creo que la industria de la música no se ha sentido mejor que el día de hoy. Obviamente si pagas 99 pesos al mes y escuchas toda la música que quieres y los artistas lo saben, tienen una comisión que les llega también cada mes por el tipo de gente que escucha su música en esas plataformas, pero el negocio como tal de la música al día de hoy pues, son los conciertos.
¿sí? Hay bandas que literalmente dejan gratis totalmente su material, está en YouTube, y lo que hacen, si te cobran y con sponsors pues en conciertos. Son otros modelos que se reinventan todo el tiempo. En la industria, por ejemplo, de la animación y videojuegos, es muy peculiar, por ejemplo, el tipo de trabajo día a día, ¿no? En ese caso, como la pregunta. Un freelancer pues va a trabajar desde casa, ¿no? Muchos de los artistas 3D, animadores, rigging, desarrolladores de apps, que trabajan freelance, básicamente tienen plataformas online en las cuales pueden ofrecer su servicio o ver ofertas laborales. Y pues con una transacción, un contrato súper sencillo en internet, pues hacen el trabajo, pueden pedir un adelanto o no, pues ahí depende cada uno, y pues tienen ahí su ciclo de trabajo de un mes o menos de un mes, de unos días o de 3 meses o de un año, trabajando desde casa para un cliente que quizás jamás van a ver en la vida, ¿no? Y es algo muy interesante eso, porque el hecho que nosotros trabajamos con un intangible como tal, digo, hacer una película de animación, pues a lo menos si cuentas con los discos duros, ¿no? Finales en el cual se va a tener la película, pues todas las plataformas digitales al día de hoy pues no las podemos medir. Digo, si haces tu película de animación para Netflix, pues la transacción se hace directamente pues para vías pues en internet, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, tuve una empresa y colaboramos con gente que pues ni hemos visto en nuestra vida, ¿no? Y no importa, cobramos, no pagamos taxes, que eso es la parte buena porque es a través del internet. Entonces esos nuevos medios es muy interesante. Desde aquí México puedes trabajar con gente desde Canadá, desde Japón, desde Francia, y pues no tienes que desplazarte, ¿no? Es algo bastante interesante. Trabajar luego en un estudio de animación es muy interesante porque puede ser una célula muy chiquita, desde 5 a 10 personas, que es el tamaño como de muchas primeras estructuras, dependiendo de los contratos que tú tienes, o si tú tienes un fondo que te puede ayudar a solventar tu producción, pues puedes crecer, ¿no? De 20, 30 equipos multidisciplinarios. Para una película necesitas pues sí mucho talento con especialidades específicas, que igual platicamos de eso después. Y luego, bueno, depende de las películas, pero películas de Pixar y Marvel y demás, pues son más de miles de personas, ¿no? Por ejemplo, las últimas que ves de Marvel ahí en el cine, todos los estudios de visual effects, de efectos especiales, están desplazados en todo el mundo, ¿no? Tienes unos en Londres, tienes unos en Montreal, en Canadá, otros en India, bueno, que cobran menos, otros en China y demás. Es impresionante cómo hoy en día pues trabajas con muchos estudios a la vez, ¿no? Uno estaba leyendo ayer una de las últimas películas de Guardianes de la Galaxia, como tal, el rodaje de la película dura 5 meses, pero el trabajo titanesco de la creación de los efectos especiales, que es casi todo el contenido que hay de la película, eso dura más de un año, ¿no? Entonces es interesante ver cómo colabora pues toda esa gente en todo el globo finalmente para hacer una creación única, una película de este tipo. El arte como tal no tiene un fin propio, digo, si lo haces de ocio, hacer arte de ocio, pues para algunos es terapia, para algunos es desestrés, para lo que sea, ¿no? Si ya lo haces como profesional, puede depender de muchas intenciones diferentes. Uno es pues tú plasmar un mensaje en alguna producción, ¿no? Como artista independiente. Eso se hace, tienes muy buenos cortos, tienes muy buenas instalaciones artísticas pues, que tienen ese tipo de mensaje. Pero luego cuando ves ya un proyecto un poquito más complejo como una película, pues son diferentes fines, ¿no? El entretenimiento como tal, pues es uno de ellos. Digo, queremos entretener a la gente, ¿no? Queremos que la gente conozcan más, por ejemplo, del mundo de Marvel, ¿no? Bueno, pues entonces de ese cómic de los años 60 vamos a crear una película, ¿no? Entonces movemos de formato y eso pues es
lo que llaman hoy en día como el transmedia, es decir, creas un universo pues como tal narrativo y desplazas en diversos mediums, ¿no? Que puede ser una película, un videojuego, una serie animada y demás. Entonces, pues como un estudio, lo interesante es crear una IP, es decir, una licencia, un mundo narrativo, y pues luego vas a crear muchos proyectos alrededor de él, ¿no? Pues es una finalidad mercantil más que nada, pues digo, por ejemplo, películas de Hollywood pues cuestan más de 100 millones de dólares, pero saben que el derrame pues va a triplicar o cuadruplicar lo que nos va a dar, ¿no? Pero pues es un derrame sano, se puede decir, porque entretienes a la gente, pues digo, no te sientes tan mal como vender armas, ¿no? En niños chiquitos, sino que realmente entretienes a la gente. Un artista creo que, por ejemplo, que estudia, ¿no? Animación, en ese caso, pues hay una voluntad propia que es pues, plasmar creatividad, ¿no? En una creación final, pues una animación 2D pues súper limpia a la Disney de la antigua, ¿no? Frame por frame, by frame. No sé, es muy satisfactorio pues de que tienes ideas, ¿no? En la mente y los plasmeas en un producto final. Creo que esa voluntad propia pues de la creatividad es lo que tiene un artista, ¿no? Yo creo que justamente eso, la creatividad, son mentes muy creativas y que sea tomar una cámara fotográfica o que sea grabar una banda en un estudio o que sea programar ahí en líneas de código un shader, ¿no? Para un videojuegos, pues en fin de cuentas tú tienes que meter un poquito más de solamente seguir un tutorial en internet, sino que también pues le metes de tu creatividad dentro de esos productos, ¿no? Y buscas pues como la perfección, ¿no? Siguiendo estéticas, ¿no? Diferentes o disruptivas, ¿no? Dependiendo de qué tanto te quieres alinear a una visión artística o no. Y pues yo creo que es eso, son mentes creativas, ¿no? No los puedes encajar en una caja como tales. Ellos necesitan desbordar de eso, necesitan expresarse pues, en diversos medios y por eso en todas las carreras afiliadas a los estudios creativos como tal o a las artes, pues hay muchos proyectos, todo está basado en proyectos, todo está basado en creación de tu propio portafolio, porque a fin de cuentas estudiando una carrera creativa, luego cuando vas a salir al mercado profesional, pues lo que va a vender, pues quizás no es tu título como tal, sino más bien es cuál fue tu camino durante la carrera, cuáles son tus proyectos que hiciste, y pues cómo has empezado a trabajar también en la industria. Es muy importante que alguien que estudie en ese campo laboral de las artes se sensibiliza de cómo va a poder vivir, ¿no? En unos años de eso, cómo se va a transformar su conocimiento que está adquiriendo ahorita en 3 años y cómo lo va a utilizar en 6 años en esa misma industria. Hay muchos movimientos, ¿no? Todo el tiempo, como comentaba, de los software, entonces necesitas sensibilizarte todo el tiempo, ver las tendencias, ver las nuevas empresas que están emergiendo, consumir los mismos productos, digo, ir al cine, jugar videojuegos, leer cómics a lo loco, porque pues finalmente es de lo que puedes vivir, ¿no? Y lo que comento de muchos papás, o que pues su niño es un geek, ¿no? Ya, es un geek necio. Le encanta y consume todo eso, pero ahí la parte interesante es cuando pasamos del ocio a una visión profesional. Ahí es cuando estudiar una carrera artística, ahí es cuando es interesante para nosotros como gente de la educación, pues ver cómo podemos apoyar a esa mente artística a desarrollarse.